Vale. Nos conmueve mucho la historia de la experiencia de un adulto mayor. Empezando por eso, no son personajes muy comunes, son un poco descartados de repente en la literatura. ¿Cómo empezó esto para ti? ¿Cómo nació tu protagonista? Sí, la verdad es que primero me imaginé al personaje con 70 y pico años. En realidad estaba en el pueblo pasando unas vacaciones y vi a un señor mayor, ¿no? Sentado en un banquito. Y siempre cuando veo a la gente mayor, ¿no? Me pregunto qué habrá sido de sus vidas, ¿no? Y cómo se ven tus recuerdos, ¿no? Tus memorias cuando ya estás en ese momento, ¿no? Cuando ya ha pasado todo. Porque creo que la perspectiva es muy diferente. Y entonces me pregunté pues bueno, sobre un personaje, ¿no? Que tuviese esa edad y que de pronto recordase, ¿no? Un amor que hubiese vivido durante un verano y a partir de ahí ya fui hacia atrás y empecé a reconstruir la historia. Pero sí me gustó mucho hacer un personaje como Martín en el sentido de que es un personaje que de entrada, pues él mismo dice, ¿no? Que es un poco anodino, que es un poco gris, que es un poco... Yo creo que el mundo está lleno de personajes, o sea, de personas como él, que la mayoría somos personas súper corrientes, súper normales, ¿no? No somos como los grandes protagonistas épicos, ¿no? A veces de las historias. Y creo que también es bonito, ¿no? Que tuviese como su historia y su hueco. Y crees también por eso que conectó con tantos lectores, ¿no? Porque justo nos hace voltear a ver de, estamos viviendo nuestra propia historia, pero no tiene que ser Claro, grande. y las cosas que le pasan son cosas cotidianas, ¿no? Cualquiera podemos tener, pues no sé, nuestra vida, de pronto te vas un verano, conoces a alguien con quien conectas, son cosas muy normales, no es algo grandilocuente ni nada del otro mundo, ¿no? Pero yo creo que al final son es las cosas que nos remueven porque nos vemos reflejados un poco como pequeños espejos, ¿no? Y si no te ves reflejado porque no te ha pasado, ¿no? Que también es probable, puedes empatizar, ¿no? Que yo creo que es la magia de los libros, es que puedas vivir muchas vidas y que tengas la capacidad de empatizar y de ponerte en otras pieles y de comprenderlas, ¿no? Incluso cuando a veces no estás de acuerdo con algo, ¿no? Que puedas aún así entenderlo. Claro. Eh, no queremos revelar demasiado de la historia, pero Martín tiene un secreto que lo hace volver a Valencia. ¿Nos podrías contar un poquito de esta historia de amor prohibido para aquella época? Sí, es una historia de amor a dos tiempos. Digamos que el Martín actual tiene en torno a 70 años y vuelve a un pueblecito donde él pasó un verano cuando era joven, cuando tenía 34 años, que se fue a escribir una enciclopedia, un encargo de trabajo que tenía, entonces se fue a ese pueblo y en ese pueblo conoció al otro personaje, a Isaac, y bueno, y durante un verano compartieron muchas cosas y vamos desgranando, vamos conociendo poco a poco qué fue lo que pasó entonces, qué es lo que va a pasar ahora. Y un poco habla de, bueno, de las decisiones que tomamos, de los vínculos, de la vida, de, bueno, pues todas estas cosas que a veces se escapan de control, ¿no? Y que digamos que no somos capaces de sostener las riendas. Cuando tú tengas esa edad, ¿qué piensas que sería como lo mejor y lo peor que pudo haber pasado? Como una remontada desde tus recuerdos. Ostras, creo que es de las preguntas más complicadas y originales que me han hecho hasta ahora. Em, no lo sé, pero da vértigo pensarlo, ¿no? Sobre todo, a veces te da miedo. ¿Sabes lo que te da miedo? Hay una película que me gusta mucho que se llama Cinco Lobitos. Salió este año pasado en España y había una frase que decía: a veces una es feliz y no lo sabe. Y da miedo a veces llegar a una edad, ¿no? Y pensar en ese momento que en este momento o hace tanto, ¿no? Lo que tenías y a lo mejor no eras capaz de valorar porque las prisas, porque la vida, porque el trabajo, porque todo lo que llevamos a cuestas en el día a día, ¿no? Yo le tengo pavor a eso, a llegar a ese momento y decir, mm, a lo mejor no saboreaste, ¿no? De la manera que debías hacerlo, ¿no? Cada instante. Sí, podría ser como el peor arrepentimiento. Quizá, sí, sí, probablemente. Em, en teoría de los archipiélagos distingues dos tipos de felicidad, la ordinaria, de los pequeños momentos, y una euforia inmensa de plenitud. Si tuvieras que elegir solo una, ¿cuál te quedarías?
una mezcla de los Es dos. muy complicado, claro, una mezcla de los 2. El problema es que, si existiese sería ideal, pero yo creo que es complicado. De entrada, esta felicidad de la euforia, obviamente nos tienta a todos, porque es una cosa que aparece, ¿no? Y es como un fuego que no puedes apagar. Pero es cierto que conforme yo he ido creciendo, eh, me he vuelto más cómoda, me voy un poco más al otro lado, a la ordinaria, un poco a la serenidad, a la calma, ¿no? Más que a la alegría y a la euforia, ¿no? Porque buscas un poco tener como tranquilidad en tu vida. Sí que sientes que te pierdes esa otra parte, pero bueno, esto es lo malo, ¿no? Lo que hablábamos de cómo verás la vida dentro de muchos años. Lo malo es que con cada decisión que tomes estás abandonando otra. Esa es la parte mala y que no es un simulacro, que no tenemos otra vida para probar por el otro lado. Exacto. Pero tal vez perdura más la calma, te Sí, da más. probablemente perdure más la calma. Este año también publicaste Donde todo brilla. Sí, En él conocemos a dos personajes que nacen con pocos minutos de diferencia y se conocen de toda la vida. Al principio parece que están destinados a estar juntos. ¿Por qué te interesó explorar a estos dos personajes desde su nacimiento y bueno, me parecía un poco simbólico porque en cierto modo llegan a la vez, pero luego sus vidas, ¿no? Como sus caminos al principio están muy juntos durante la infancia, casi a la par, y luego conforme van creciendo se van bifurcando, se van separando, se van distanciando, a veces se cruzan, a veces se... Bueno, no es un poco esto que pasa, ¿no? En ocasiones incluso con los propios amigos, ¿no? De la infancia y me gustó que cada uno me permitía explorar cosas diferentes, pero siempre había como un punto de unión, ¿no? Un cruce, ¿no? En el que volvían a estar. Entonces fue divertido, digamos, cogerlos desde el principio y darles la mano y hasta el final. y ellos también, Nicky River, no, o sea, no sabe justo lo que espera. También a los lectores nos sorprende mucho el rumbo que toman cada uno. ¿Por qué decidiste que sus caminos fueran inusuales? Y es que, Sí. si es que si digo algo voy a revelar, entonces no Ya, quiero ya, ya, saber. ya, ya. Bueno, yo creo que al final la gracia un poco de esta historia es que cada uno, ¿no? Cuando los ves de niños, cada uno tiene una personalidad muy marcada, como que tenía muy claro hacia dónde quería que fuese su vida. Y luego lo que pasa es precisamente la vida. Entonces, digamos que todo lo que tenían planeado salta por los aires, que es lo que suele ocurrir, porque bueno, está bien, ¿no? Que tengamos metas y que tengamos objetivos, pero yo creo que a todos nos pasa que luego se suceden cosas que no podemos controlar porque todo es muy aleatorio. Y entonces, ¿de qué manera gestiona cada uno lo que les ocurre y cómo encuentran, cómo a pesar de todo consiguen encontrar su lugar en el mundo, que yo creo que es un poco lo que todos intentamos, ¿no? Como nuestro pequeño nidito en el que poder ser y poder estar, ¿no? Y parece fácil, pero realmente es un reto, ¿no? Yo creo llegar ahí. Exactamente. Y en esta novela vemos un trabajo coral bastante interesante. Podemos ver las vidas de bastantes personajes. ¿Qué fue un reto para ti meterte en Sí, tantas personalidades de alguna forma? sí, yo creo que el reto de la novela es precisamente ese, ¿no? Que al final son mucho, o sea, cronológicamente es una novela en la que pasan muchos años, que hay muchos puntos de vista, hay muchos personajes que todos tenían un poco que ir a la par, ¿no? Y no dejarme a ninguno por el camino, ¿no? Y que fuesen evolucionando juntos, que fuesen un poco un abrazo de la historia principal, pero que tampoco la opacasen. Entonces, bueno, mantener el equilibrio en esta historia yo creo que ha sido lo más complicado. ¿Tú necesitas como escritora retos también para mantenerte? Sí, 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 claramente. O sea, eso es lo que a mí peor me puede venir como autora es tener la sensación de que ya he hecho una novela porque llevo muy mal el aburrimiento. No, creo que no lo gestiono bien. No, es verdad que me gusta divertirme con cada novela, me gusta que me suponga un quebradero de cabeza, sufrirla, ¿no? Porque si la sufres es la buena dirección. Si la sufres es que la estás viviendo intensamente y que estás metida y que estás intentando dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, al final, em, intento, no sé,
hacer cosas diferentes que me motiven a mí y que escribir siga siendo un poco como empezó cuando era una niña, que siga siendo un juego, que siga siendo divertido. Genial. Y por último, eh, ¿cómo gestionas tu público, por todo el mundo que tienes y qué te dejan en especial los lectores mexicanos? Ya, bueno, yo tengo mucha suerte, la verdad, de tener las lectoras y los lectores que tengo. Me siento muy, muy afortunada. Y en concreto aquí en México, la verdad es que me han tratado muy bien. Es un público súper acogedor, súper cálido, muy, muy cálido. Y también muy amable. O sea, no sé, ha sido la experiencia que tuve en la firma, fue muy bonita. Y todos empatizaron mucho y entendieron las esperas, las colas, nadie se quejó, ¿no? Al final, la verdad que sales de ahí cargadísima de energía y con muchísimas ganas de escribir. Maravilloso. Muchísimas gracias. A ti, un placer.